el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Noticia del día, hoy la Corte Suprema en pleno discutió con los abogados del estado de Colorado si está bien o no la intención de sacar a Trump de la boleta electoral allí en ese estado. Los magistrados, lo mismo conservadores que liberales, es mi impresión, cuestionaron la decisión de Colorado y pusieron en duda la interpretación de la enmienda 14 que les pareció demasiado amplia. Así que pasaremos inmediatamente a analizar lo sucedido y además sus repercusiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal, para nuevamente tratar de explicar todos los pormenores. Muy interesante lo de hoy, ¿no? Histórico de alguna manera. Histórico, todo es histórico. Todo lo que se ha visto con este caso es histórico. Tenemos el estado de Colorado que quiere invalidar lo de la boleta, quiere decidir a nivel estatal, que es una de las preocupaciones de todos los jueces que cuestionaron hoy. Yo creo que no hubo excepción. Ya sean jueces liberales o jueces más conservadores, todos tenían básicamente la misma preocupación, que un solo estado, basado en una decisión estatal, sin un proceso específico, sin un juicio, hayan decidido en una audiencia, que ellos le llaman un juicio, que el presidente Trump no puede estar en la boleta por haber participado en una insurrección. Y ahí hubo varias preocupaciones que tuvieron los miembros de la Corte Suprema. La primera es esa, que un Estado no debería de decidir quién es el presidente o quién se puede postular. Eso tienen que ser todos los estados y todo eso tendría que decidirse a nivel federal, con que todos los estados tengan que tomar la misma decisión. Esa es una de las preocupaciones. Y Elena Kagan y Jackson y Sotomayor y todos tuvieron esa misma preocupación. La segunda es cómo tú defines qué cosa es una insurrección. De qué manera tú le puedes dar una forma de tú poder establecer qué es lo que se tiene que probar en términos de tú poder decir que una persona participó en una insurrección. La enmienda 14, sección 3, carece de esas particularidades. Y una lectura literal de lo que estás hablando en esa sección número 3 no habla acerca del presidente de los Estados Unidos, habla acerca de oficiales de los Estados Unidos que son oficiales designados por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, carece de una definición, de un esquema que te informe exactamente qué es lo que tiene que pasar. Y lo otro es la parte de quién decide, si deciden los estados o decide el gobierno federal. En la ausencia de un esquema de enforzar esa enmienda para privar a una persona de poderse postular o ser el presidente de los Estados Unidos, tiene que haber una acción congresional, tiene que haber una determinación por parte de la legislatura de los Estados Unidos para que pueda existir un proceso. Entonces hubo un caso hace muchos años que Roberts lo citó y otros también lo citaron, que tiene que ver precisamente con ese tema, que es Ingray Griffin. En ese caso, que surgió hace un montón de tiempo, inclusive el principio de ese caso fue antes de que se ratificara la 14 enmienda, se decidió que miembros de los Confederates, los confederados, no podían ejercer un cargo público. Y eso en ese caso se estableció de que eso no se podía negar ausente una decisión por la legislatura. Y más adelante, una vez que eso se ratificó, hubo un caso donde ciertas personas querían pelear unas convicciones en la Corte Criminal porque el juez había sido de la Confederación, como dijiste anteriormente. Sí, había sido confederado. Había sido confederado. Con el sur en la guerra civil. Exacto, y que por lo tanto sus convicciones son ilegales porque ese juez no podía estar ahí. Y eso también se decidió a favor de un esquema legislativo donde tú no podías establecer que una persona no podía ser oficial del gobierno de los Estados Unidos por haber participado en insurrección sin que haya justo proceso. Y el justo proceso requiere un juicio justo con un jurado donde tú puedas defenderte, donde puedas establecer ese tipo de defensa a eso y donde se defina exactamente qué cosa es una insurrección. Me llamó mucho la atención, bueno, mi impresión al leer es esa exactamente, que la enmienda 14 está hecha en el contexto de la guerra civil y precisamente qué hacer con los confederados, o sea, que extrapolar eso al día de hoy es un poquito complicado, pero me llamó la atención que no hablaron mucho o no hablaron prácticamente nada del 6 de enero. La discusión, no tocaron ese tema, era muy técnica sobre la enmienda 14. ¿Por qué?
Y la determinación es una determinación extremadamente técnica, porque no responde inclusive al partidismo, porque se hablaba entre los jueces, entre los intercambios entre el juez y las tres partes, que no es una cuestión de que ahora sea el presidente Trump, sino que más adelante imagínate el esquema de elecciones de los Estados Unidos, donde ciertos estados pueden decidir que ciertos candidatos no están en la boleta, pero otros puedan decidir que sí pueden estar en la boleta. ¿De qué forma realmente tú puedes permitir que los estados, independientemente, puedan afectar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos? Y Elena Kagan, una juez típicamente liberal, en un caso donde se podría esperar que tal vez ella no estuviera a favor de Colorado, no lo estuvo. ¿Por qué? Porque se está viendo que esto no es un problema de partido, este no es un problema de conservadores contra liberales, este es un problema de mantener las elecciones en los Estados Unidos en las manos del pueblo, donde todo tenga que realizarse de cierta forma para permitir que el pueblo decida. Y entonces lo que tienen que pedir es que exista un esquema sobre el cual, si alguien no va a ser permitido de ejercer una posición en el gobierno, que haya proceso justo. Y lo otro es la ausencia de la palabra presidente. Porque los otros están nombrados específicamente. Y entonces cuando eso sucede, especialmente cuando tú estás evaluando temas constitucionales, tú le das una lectura liberal, no una estricta y no liberal, entonces lo que estás haciendo es que tú estás diciendo solamente lo que dice la Constitución es lo que es. Y el presidente podría haber sido específicamente nombrado en todo eso, pero no se hizo. Y eso sucede por una razón. Y entonces los jueces de la Corte Suprema ahora van a tener que decidir exactamente eso. Si los estados tienen ese tipo de autoridad, si la enmienda 14 permite que los estados tengan ese poder, a pesar de que hay poderes reservados para los estados en llevar a cabo sus elecciones en sus estados. Pero esto es algo que impacta a nivel federal y por lo tanto tiene que haber un esquema con definiciones, forma de defenderse y que no solamente te tilden a ti de que eres una persona que participaste en insurrección sin que exista exactamente una definición de insurrección y de que tu oficina como presidente de los Estados Unidos esté afectada por una lectura expansiva que no sigue la estricta forma en la que esa enmienda fue escrita. Eso mismo dijo Trump, que sin inmunidad es muy difícil gobernar. Veamos. There is nothing more important to a presidency than immunity, because they have to be free to make decisions without saying, oh, if I do this or if I do that, as soon as I get out of office, we're going to be indicted, we're going to have trouble. You cannot allow a president to be out there without immunity. They don't have immunity, you don't have a presidency. You lose all, excuse me, you lose all form of free thought and good thought. And you probably weaken the presidency to a point that it was never supposed to be weakened. It would be a very bad thing for our country. Es verdad, ¿eh? Pero es un tema diferente. Claro, ese no es el tema de la enmienda 14. Ese es el tema que tiene que ver con el caso del 6 de enero, la elección y la interferencia en esa elección. Y ahí las consideraciones son un poco diferentes. Ahí estamos hablando de qué tipo de inmunidad tiene un presidente, como hablamos el otro día, si es una inmunidad absoluta o si es una inmunidad que está dictada por el precedente ya establecido, que fue el caso de Nixon contra Fitzgerald. Esto es un enfoque completamente diferente porque esto es un pleito donde un estado está pidiendo un recurso de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema de ese estado de Colorado ha determinado que una persona que es candidato a un puesto federal para toda la nación, si tiene el poder de tú poder eliminar a esa persona y afectar al resto de los estados una elección federal, una situación donde un estado no debería de tener ese poder, y yo creo que ahí es donde va a radicar la decisión y no lució muy bien para el estado de Colorado hoy frente a los jueces. Y también el caso de que, bueno, que como usted decía, el Congreso no ha dictaminado nada, le tocaría al Congreso en ese sentido pues establecer una ley o lo que fuera. Yo creo que la única jueza que la vi así fue a Sotomayor, que en un momento determinado habló de que hay precedentes de que el Estado ha sacado de la boleta, no a un presidente, pero a otro tipo de cargo. Pero en términos generales, ¿usted diría que va a ser una victoria para Trump? Yo creo que va a ser una victoria para los Estados Unidos.
no solamente Trump. Trump es simplemente el que está en pleito en este momento, pero es una victoria para los Estados Unidos, es una victoria para la democracia de los Estados Unidos, porque tú no puedes tener un sistema de elección federal donde los estados tengan tanto poder que puedan afectar de una forma, de una forma decisiva la decisión de otras personas que votan en otros estados. Porque imagínate entonces que en Colorado, que tiene X números de votos electorales, California, que tiene X número de votos electorales, que tú tienes personas te sacan que de circulación antes de la elección. Sacan de circulación al contrincante principal. Y entonces esos votos electorales naturalmente van a ir al contrincante, al candidato de su preferencia. Y sea demócrata o sea republicano, no importa. Lo que importa es que tengan esa habilidad de afectar una decisión, especialmente sobre un presidente que va a ser presidente de toda la nación. Y precisamente ese es el problema con respecto a si el nombre del presidente está nombrado en la enmienda 14, sección 3. Puede ser, y lo más probable es que lo hayan dejado fuera, porque eso no es un poder que se le quiere dar a los estados. Los estados no pueden poder decidir de esa forma. Y me parece que todas las preguntas que se hicieron durante el día de hoy y la mayoría de las respuestas que dio el estado de Colorado no fueron aceptadas muy bien por los jueces. Vimos por primera vez una situación donde fue una Corte Suprema unida atrás de la democracia. Yo esperaría que esta Corte Suprema determine que sí tiene que estar en la boleta, porque si Trump no puede estar en la boleta, el día de mañana un demócrata no puede estar en la boleta. Y depende del estado donde tú vivas, en términos, y gracias a Dios que no estamos en voto popular, sino en voto electoral, dependiendo del estado en el que tú vivas, se podría afectar de una forma desorganizada y desordenada y no equitativa quién va a ser el presidente, qué estado tiene más peso con respecto a la presidencia, no porque tenga más o menos votos electorales, sino porque puedan eliminarlo de la boleta y de esa forma desactivarlo en ese estado en su totalidad. La Corte Suprema suele demorarse meses en dar un dictamen. ¿Aquí será Aquí más rápida? no se van a demorar. Yo creo que esto es una cuestión de días, de semanas. Ellos van a tratar de decidir esto rápidamente. Yo creo que la lectura es que van a determinar esto rápido. Es algo que impacta muy seriamente el sistema electoral, la confianza electoral en los Estados Unidos, que es el soporte principal de la democracia en los Estados Unidos. Y yo creo que no se van a demorar, esto no va a ser una cuestión de junio ni julio, esto es importante decidirlo ahora. Inclusive el estado de Colorado ha certificado ya la boleta con el nombre de Trump puesta en la boleta y claramente los demás estados tienen que tomar decisión. Creo que también en Maine se está peleando lo mismo, hay otras demandas que se están tratando de ventilar para eliminarlo de ahí. Caerían por... Claro, la Corte Suprema tiene que hacer esto de forma prácticamente inmediata para poder salvar la legitimidad de las elecciones de este año. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Y